Conversaciones Australes de la Universidad Aysén. Un espacio donde conversamos con académicas y académicos de la universidad, con la finalidad de saber y comprender el quehacer del mundo académico. Conversaciones Australes de la Universidad de Aysén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Conversaciones Australes, este espacio que tenemos en la Universidad de Aysén, que es un espacio además que se escucha por toda la región de Aysén a través de Radio Santa María. También en Puerto Aysén nos escuchan en Radio Las Nieves, en Puerto Cisnes estamos llegando a través de Radio Auténtica, en Villa O'Higgins nos sintonizan en Radio Río Pascua, en Chile Chico, la Ciudad del Sol, a través de Sol Austral, en Melinca, la Melincana, y en Cochrane estamos llegando a través de la Radio Cóndores del Báquer y por supuesto por todas las redes sociales de la Universidad de Aysén, por el canal YouTube de la Universidad de Aysén, por el Spotify también de la Universidad de Aysén. Así que cuando usted de repente salga a trotar y quiere escuchar algo de ciencia, acuérdese, el Spotify de la Universidad de Aysén, ahí están cargados todos los capítulos de Conversaciones Australes, que es financiado con un proyecto del Ministerio de Educación, estos proyectos que nosotros denominamos los famosos URI, el 2393, ¿cierto? Que tiene que ver con la divulgación de la ciencia, con el quehacer de nuestros académicos y académicas. Y es por eso que ya llevamos varios capítulos conversando con ellos, conociéndoles, hablando de la vida también y de cómo llegan, etcétera, etcétera. Hoy nuestra invitada... debo decir que me tengo que poner de pie para presentarla, señoras y señores. Está con nosotros Carla Basualto Alarcón, doctora en Ciencias Biomédicas y académica del Departamento de Ciencias de la Salud. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Bien, aquí aprovechando los últimos días de sol, así que me ven con polera sin manga. Claro, oye Carla, mira, nosotros partimos todos estos espacios conociendo un poco la parte humana. Le invitamos a los académicos, a las académicas a hacer un viaje al pasado, ¿no? A recordarse cómo comienzan sus estudios básicos, su enseñanza media, dónde se fueron a la universidad, después dónde hacen el doctorado. Hacemos como un recorrido curricular. ¿Ah? Cuéntenos, Carla, ¿de dónde es usted? ¿Cómo parten sus primeros años escolares? Yo soy de Santiago, a mucha honra, como digo a veces acá, porque la mayoría de los santiaguinos trata de disculparse un poco. Claro, sí. No quería ser de Santiago. Claro, sí, no, yo soy de Santiago, aunque mi familia es del sur, no tan del sur como acá, de Concepción y Chillán. Pero así que nosotros, la generación de mis hermanos, somos los primeros santiaguinos. Yo estudié en el Colegio Alemán, Santo Tomás Morus. Hice toda mi educación, el prekinder, la básica y la media en ese colegio. Y después entré a estudiar medicina en la Universidad de Chile. Siempre media como con la duda de si realmente era mi vocación. Yo me preparé mucho para decidir qué es lo que quería estudiar. Y nunca lo logré decidir. Me estudié muchas de las carreras que existían. Y en realidad yo, antes de entrar a medicina, estaba convencida de que iba a estudiar licenciatura en historia. Así que fui a dar la prueba de aptitud en ese tiempo, tranquila, porque tenía un buen puntaje, yo sabía que iba a entrar seguramente a la carrera, y mi segunda opción era medicina. Y probablemente di la prueba tan relajada que me fue muy bien y entré a la segunda opción, que era medicina. Bueno, por supuesto en ese tiempo era un poco distinta la postulación ahora. En ese tiempo, de hecho, los puntajes salían en el diario. Sí. Y por mi RUT, que es muy alto para la gente de mi generación, mi puntaje salía el último día en el diario. Entonces yo lo fui a buscar un par de días antes, al presencial ahí al liceo. Y cuando me entregan mi puntaje me dicen, ¡ay, qué le fue bien! Y yo digo, ¿en serio? Yo los últimos ensayos antes de dar la prueba de aptitud no me había ido bien. Pues, o sea, yo iba derecho a estudiar licenciatura en historia, y si eso no me gustaba, iba a dar la prueba de nuevo y entraba a medicina, que era mi segunda opción. Así es que como me fue tan bien, tuve que aprovechar el puntaje, que es lo que siempre digo, y entré a medicina, pero siempre dudosa. Y probablemente tenía que ver con el camino que seguí al final, que no es el de un médico tradicional, sino que, claro, al final he trabajado como médico, trabajé después de egresar y hasta que me gané el postdoc, que por esas cosas de reglamentos de Fondesit no deja trabajar, además de dedicarse al postdoctorado. Pero finalmente ejercí esta función como dual, que trato un poco de seguir ejerciendo hasta ahora, que es la de la medicina y la de la ciencia. Entonces... entré a estudiar medicina y después, cuando egresé de medicina, siguiendo esto mismo, no estaba muy segura, dije, no, en realidad no quiero trabajar el primer año,
tenía algunos ahorros y siempre el apoyo de mi familia, algunos ahorros que me permitieron ese año solo estudiar. Entonces ese año, en vez de trabajar, decidí entrar al magíster. Porque me gustaba mucho la medicina deportiva. No había en ese tiempo, recién ahora está la especialidad de medicina deportiva, pero había un magíster que relacionaba un poco la actividad física. En ese tiempo yo entré al magíster de ambientes extremos, que era algo que me interesaba mucho. Y estando en el magíster, que era lo que a mí como que más me gustaba, relacionado con mis intereses de actividad física, de fisiología, que en ese tiempo yo no lo tenía muy claro, me di cuenta que me gustaba la investigación. Y ahí entonces terminé el magíster y entré al doctorado. Y terminé el doctorado, todo esto en la Universidad de Chile, todo en la Facultad de Medicina. Y bueno, ya después, terminando el doctorado, una de las primeras como trabajos independientes que uno tiene se llama el postdoctorado, que no es otro grado académico, sino que es ya como poner en ejercicio lo que uno aprendió en el doctorado. Y el postdoc también lo hice en la Facultad de Medicina de la Chile, pero eso es otro, eso también uno compite, digamos, parecido como a los fondos y a todos estos fondos nacionales. Entonces, terminando el doctorado, creo que estuve un año sin proyecto, ahí postulé y me gané el postdoctorado. Sacando la cuenta, son como por lo menos 12, 15 años que estuviste estudiando. Sí, son yo creo que unos 15 años. No quiero decir los años para que no saquen la cuenta para atrás, pero sí, es mucho tiempo. Mucho tiempo y yo creo que es también lo que uno como académico o cuando digamos uno dice, oye, chuta, yo me he preparado todos estos años, y lo que probablemente decimos todos los académicos de Chile y del mundo en general, a nivel, yo diría, mundial, la academia no es tan bien pagada como debería en términos de la dedicación de tiempo que uno le da, no solo al estudio, sino que al trabajo. Porque al ser un trabajo creativo, la academia, el rol de investigador es un trabajo que requiere mucho de creación, pero también de aprendizaje y de, en el fondo, llevar eso en el caso de nosotros, a resultados que tienen que ser reproducibles, que tienen que ser entregados de manera ordenada, de manera comprensible. Ese es un trabajo que es de mucho detalle y que demanda mucho tiempo. Entonces, en general, uno dice, todo este tiempo estudié, todo este tiempo le entrego al trabajo, que claro, ¿cuál es la gracia que tiene? Que es el trabajo que uno generalmente disfruta mucho, uno le tiene mucho cariño a aquello a lo que se dedica. Entonces, eso como que compensa un poco que la paga muchas veces no sea tan buena. Otra cosa que tiene el trabajo en la academia en general es la inestabilidad laboral. La mayoría de nosotros no tenemos un contrato a contrata, sino que la mayoría de los académicos en Chile está un contrato, sino que está a contrata. Y eso se repite en la mayoría no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Ya. Oye, Carla, cambiando un poco de tema, cuando la presentamos como académica del Departamento de Ciencias de la Salud. Seguramente hay jóvenes que están escuchando la radio y que deben decir, ¿cuándo me irá a hacer clases la profesora Basualto? ¿En qué momento los estudiantes de la Universidad de Aysén se encuentran con usted y en qué ramos, disciplinas, carreras, etcétera? Sí, bueno, yo llegué a la universidad haciendo clases de anatomía, que es lo que yo hacía docencia en la Universidad de Chile. Esa fue la primera asignatura que yo hice, pero bueno, después por la demanda que había y también el número que se va incrementando de estudiantes, me he quedado con los ramos que también tienen más relación con aquello que yo investigo, que es la fisiología y la fisiopatología. La fisiología ellos se la encuentran el segundo semestre de su primer año, es decir, todavía estando en primer año, y luego la fisiopatología, que es como la continuación. La fisiología es el estudio de cómo el organismo funciona en condiciones normales. Es como la mecánica de los autos. Entender eso mismo, pero en este caso en el cuerpo humano. Hay fisiología de todos los seres vivos, de plantas, de perros, de peces. Entonces nosotros estudiamos fisiología humana. Y después el curso que viene es entender cómo esa fisiología, cómo se enferma el organismo, por qué se enferma. Y entendiendo por qué se enferma, podemos entender después cómo prevenir esas enfermedades, que es un poco lo que estudia la salud pública, y cómo tratarlas, que es lo que vemos lo que se ve después en la farmacología. Entonces hay un continuo de Fs: fisiología, fisiopatología, farmacología. ¿Y la F la hace usted? Las F las hago yo. En algunos años también he apoyado en otras asignaturas, pero principalmente fisiología y fisiopatología son las asignaturas que más me apasionan también. Ya, bien, ahí van entonces a encontrarse con la profesora Carla Basualto. Usted llega a la universidad el 2018, ¿no? 2018, sí, el 2 de enero del 2018. Claro, era un 2 de enero del 2018 cuando llegó. ¿Y conocías la región? Sí, yo estuve en la región el 2012, cuando fue el movimiento. Yo estaba aquí de vacaciones.
Sí, así es. Pero logré llegar hasta Bello Higgins, a pesar de los cortes de camino y la falta de diésel. Llegué hasta Bello Higgins en esa oportunidad. Y volví, que es lo más difícil. Y ahora he ido varias veces. He ido una vez más. Ya. Sí. Oiga, profe, ¿cuál es su línea de investigación? Porque claro, usted dice, por una parte tenemos a Carla Basualto, académica, ¿cierto? Porque acá nosotros en el Conversaciones Australes hemos hablado con académicos que solo se dedican a la academia. Y también hemos conversado con otros académicos que se dedican a la investigación. Y usted es una de ellas, de las profes que se dedica a la investigación en la Universidad de Aysén. ¿Cuál es la línea de investigación que tiene Carla Basualto? Sí, ahí me gustaría hacer como quizá una visión o ampliar un poquito el concepto de academia o de universidad. Yo creo que la universidad no solo es docencia, también tiene que ver con justamente la creación, no solo investigación, también creación artística, de otro tipo, con creación de nuevo conocimiento. Entonces, en realidad la academia tiene, cuando uno habla de académico, o al menos en mi concepción el académico es, claro, aquel que hace docencia, pero también aquel que hace investigación, creación, extensión, investigación en docencia, no solo ciencia, pero sí en el fondo más que solo clases. Y claro, y dentro de mi línea de investigación o dentro de la labor de investigación que yo hago como académica, mi línea principalmente va dirigida al músculo o, hablando un poquito más específicamente, a lo que se conoce como el músculo esquelético, que es lo que nos permite movilizarnos principalmente. ¿Y por qué me gusta ese tema? Me gusta, bueno, probablemente enganchado con esto de que me gustaba cuando yo quería estudiar medicina o cuando pensaba en hacer medicina deportiva, que tiene que ver con la actividad física, pero claro, después ya cuando uno se va metiendo se da cuenta que la actividad física realmente es una vía para mejorar casi cualquier parámetro de la calidad de vida. La posibilidad de hacer otras tareas, por ejemplo, levantar pesos, qué sé yo, el ánimo, también de manera muy importante, la esperanza de vida, es decir, los años que nosotros podemos vivir, también muchas veces van de la mano con hacer actividad física, y no solamente en los años de juventud, uno puede empezar a hacer actividad física en cualquier etapa de la vida. Entonces, ¿y qué nos permite hacer actividad física? Es el músculo. Entonces el músculo me gusta, además porque también es plástico. El músculo, si uno lo deja usar, se atrofia. Si uno lo vuelve a usar, responde y empieza a crecer de nuevo. Y sobre todo como marcador de calidad de vida. Eso a mí es lo que más me interesa y lo que más me gusta del músculo, que es una herramienta que nosotros tenemos a disposición diaria. No es necesario ir al gimnasio, ¿cierto? Uno puede hacer actividad física en la casa, la misma caminata. Hay como algunas escuelas y unos que dicen que no sirve de nada si uno no hace 3 veces a la semana, tantos minutos, con tanta exigencia. Yo soy como de la otra escuela. La escuela que siempre dice que si usted está sentado, ok, párese. 10 minutos, al otro día van a ser 20, en 6 meses más va a ser 1 hora. Si usted camina, bueno, 1 vez a la semana, ojalá trote. En el fondo, siempre ir incrementando la cantidad de actividad física que uno puede hacer, eso siempre va a ser una ganancia. No quiere decir que uno se va a convertir en un deportista de alto rendimiento, sino que el solo hecho de moverse va a hacer que el músculo se mantenga vivo, que se mantenga sano, y eso nos va a ayudar a disminuir los dolores musculares, va a mejorar la concentración, está súper estudiado que mejora el ánimo, incluso en enfermedades como las depresiones, en enfermedades como por ejemplo el Parkinson. También se ha visto que algunos deportes como el box incluso disminuyen o enlentecen la progresión de enfermedades como el Parkinson. Entonces la actividad física es como, yo diría, es lo más cercano a la panacea, a la solución universal que hay. No existe lamentablemente la solución universal a todos los problemas, pero la actividad física se acerca. Oye, qué interesante. Mientras usted hablaba y decía, estudio el músculo esquelético, yo me preguntaba cómo, así como le ponen un músculo en la mesa, ¿cómo se estudia? O sea, ¿cuál es el procedimiento para poder sacar, no sé, alguna conclusión, después sacar alguna publicación al respecto? ¿Cuál es el proceso para estudiar un músculo? Porque cuando uno va a la escuela te enseñan a sumar con porotos, ¿no? Ya, los porotos sumáis. Pero, ¿cómo estudiar el músculo esquelético? Es como, no sé, me quedé pensando. Sí. Buena pregunta. Hay varias maneras de estudiarlo. Hay maneras como globales, como básicamente sin sacarlo del lugar que le corresponde, es decir, estudiando el funcionamiento o la forma del músculo,
Y eso se puede hacer, por ejemplo, en voluntarios o en pacientes, que siempre es cierto con el consentimiento informado, con el protocolo de ética aprobado, etcétera, etcétera. Se puede, por ejemplo, tomar ecografías, hacer ecografías y ver cuál es el grosor del músculo, cómo se ve el músculo cuando se contrae. Se pueden hacer básicamente entonces exámenes de imágenes y ahí podemos medir volumen muscular. Y eso se sabe que se correlaciona con la masa del músculo. Otra forma es medir función, fuerza. Por ejemplo, hacer pruebas de fuerza o hacer pruebas de el clásico que probablemente todos los más viejos conocemos, el cross country, ¿cómo es esto? Ese que nos daban a hacer vuelta. El test de el test de Cooper. El test de Cooper o el test de naveta, exacto. Esos son ejemplos. Ahora, ahí por ejemplo, entra también el sistema cardiovascular. Entonces, ese sería un ejemplo de una prueba que todos conocemos, en la que estamos midiendo rendimiento muscular, pero también rendimiento del corazón, de todo el sistema cardiovascular, ¿cierto? Levantar pesos, todo eso es una manera de medir funcionamiento del músculo. Y ya yendo a cosas más invasivas, se puede, por ejemplo, tomar una biopsia de músculo. Entonces, a través de una pequeña incisión o a través de una agujita se puede tomar una muestra del músculo, eso se saca, se congela y después se hacen cortes, por ejemplo, o se hacen algunas técnicas en el laboratorio que permiten ver cómo están las células del músculo, el componente de ese tejido, que en este caso es la célula muscular, que se llama fibra muscular. Yo puedo mirar, por ejemplo, qué tamaño tiene, qué proteínas, qué tipo de componentes expresa, por ejemplo, componentes que son más típicos de un músculo que se está atrofiando. Si estoy estudiando una enfermedad, por ejemplo, que afecta al músculo, puedo ver la severidad de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, hay todo un espectro que va desde lo más microscópico, desde tomar una célula y estudiarla, a lo más macroscópico, que es ver funcionamiento con medidas de fuerza, funciones que ven otras variables como test físicos y lo último que sería la parte como imagenológica. Así que hay muchas maneras de estudiarlo. Lamentablemente, las más, podríamos decir, en realidad todas tienen sus pros y sus contras. Pero claro, lo difícil o lo triste de tener que estudiar cuando uno estudia músculo y quiere estudiar una célula es que tiene que pinchar al paciente, pues o al voluntario, sacarle un pedacito de músculo que puede ser a veces del bíceps, a veces del músculo del muslo, pero eso es invasivo, ¿ya? Entonces, ahí generalmente uno trata, cuando diseña un protocolo experimental, de ser lo menos invasivo posible. Y en ese sentido, todas las técnicas de imágenes aportan mucho. El escáner, la resonancia, la ecografía, nos permiten ver lo que está pasando sin tener que ir a sacar un pedazo del tejido. Claro, uno cuando escucha es como increíble estar acá en la región de Aysén hoy día, ¿no? Año 2025, y poder tener estas conversaciones de cosas que hace muchos años atrás, no sé, en el año 80, 90, se veían solo por televisión, ¿no? Estos voluntarios para Estudio X, para este otro estudio, etcétera. Y hoy día tenemos la posibilidad y tenemos la gente en la Universidad de Aysén que pueden entregar resultados también con personas de acá, ¿no? Cuando nosotros hablamos del músculo esquelético, ¿cierto? Tú nos mencionabas algunas líneas o varias fórmulas para poder estudiar. ¿Usted tiene alguna especial, como que se dedica a una de manera más exclusiva, o generalmente estudia por todos los lados el músculo? Sí, en realidad yo creo que ese es el fuerte que tiene mi formación, porque en general la gente que se dedica de manera profesional, los académicos que se dedican a la investigación, no tienden a tener la formación de médico, sino que de bioquímico, biotecnólogo, como cosas más ancladas en la ciencia dura. En mi caso, mi fuerte, y que es lo que a mí me gusta también, es tratar de hacer este traspaso entre el paciente y el laboratorio, o entre la célula y el órgano completo, o el organismo. Entonces, en ese sentido, yo me trato de acomodarme para hacer tanto investigación en la célula, y dentro de la célula, qué tipo de investigación. A mí lo que más me gusta es la microscopía. Entonces, trato, por supuesto, de acomodar ahí si tengo una pregunta y la quiero responder, ¿cierto?, a través de un proyecto de investigación. Entonces, si puedo, generalmente uno trata de acomodar las técnicas que más le gustan. Esto igual que cocinar, como te contaba. O sea, yo manejo mejor esta técnica, bueno, esa es la que hago, porque también a veces los proyectos uno tiene que incorporar técnicas nuevas, y eso es incorporar a veces a personal nuevo, o ir a un lugar a aprender una técnica, traerla, que resulte. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta más la microscopía. En la mayoría de los proyectos tengo microscopía.
Acá en la Universidad de Aysén tenemos un microscopio de epifluorescencia, que es un microscopio que permite ver como marcar algunas proteínas, marcar elementos dentro de una célula y verlos como con distintos colores. Y eso es una técnica muy bonita, además. Entonces, microscopía electrónica también. Acá en la región no hay microscopio electrónico, pero en Chile hay en varias partes. Y esa es como la microscopía que permite meterse más dentro de la célula, como a los elementos más pequeños. Entonces hago eso y también me gusta hacer lo macro. Entonces también me gusta trabajar con pacientes completos y ver, por ejemplo, cómo está la funcionalidad a través de estos test que yo te comentaba, a través también de imágenes. Entonces, y creo que esa es el fuerte que tengo yo también, o sea, estar formada como médico, tener toda esta formación de las enfermedades, de la fisiología de un organismo completo, pero también tener una formación muy fuerte a través del doctorado de las ciencias básicas. Entonces eso me permite estar ahí como en el puente entre una y otra realidad. Claro, la profesora Basualto cuando no está en la sala de clase está en el laboratorio, ¿cierto? Absolutamente. Y siempre nos hemos preguntado, ¿qué se hace en un laboratorio? Porque, bueno, están con el delantal, que se lo encuentro notable. ¿Cómo es el funcionamiento del laboratorio y cuál es el laboratorio que usted tiene a su cargo o comparte con alguien? ¿Cómo funciona ese trabajo en el laboratorio? Sí, el laboratorio acá en la Universidad de Aysén se da una realidad que a mí me gusta mucho resaltar y es que compartimos laboratorio con otro colega, con el doctor Fabián Jaña, se llama Laboratorio de Fisiología Celular y Metabolismo. Y no es habitual que los investigadores compartan laboratorio. Yo creo que ahora se da más por una cosa arquitectónica, pero eso viene un poco como de la historia. Antiguamente uno cuando llegaba ya a una posición y podía tener su laboratorio, quería tener su espacio. Y en ese espacio había mi equipo y eso pasaba que se replicaba mucho. Entonces el equipo 1 lo tenía yo, que era muy caro, lo tenía en el laboratorio al lado y en el de más allá y en el de más allá. Y eso en realidad no tiene ninguna lógica desde el punto de vista de la eficiencia. Claro. Entonces actualmente con el doctor Jaña compartimos laboratorio y con los otros colegas también tenemos esta visión de básicamente, ojalá todo fuera un espacio compartido para poder compartir los equipos, las responsabilidades de mantener también esos equipos, porque no es solo cosa de ganarse un equipo, sino que hay que ser capaz de mantener, de comprar los reactivos, de la mantención que se le hace al equipo anualmente o a veces semestralmente. Entonces, eso es una realidad que a mí me gusta de acá, que en general todos compartimos todo. ¿Qué es lo que se hace o cuál es el día a día de un laboratorio? Depende un poco del laboratorio. Por ejemplo, los laboratorios de química son muy distintos de los laboratorios con cultivo celular, pero yo desde que hice el doctorado siempre he trabajado en laboratorio que en general podríamos decir la base es fisiología celular, es decir, nuestra materia prima son las células, que es la unidad mínima de un organismo vivo, que probablemente todos los que tuvieron biología, ¿cierto?, en el colegio se acuerdan de la célula. Nosotros trabajamos con células, así de a una. Que se pueden cultivar, que se crecen en una, le llamamos estufa, que básicamente es una estufa, como imagínense un refrigerador, pero que en vez de frío tiene calor y tiene una cierta cantidad de CO2. Y ahí entonces nosotros en unas plaquitas, que son como unos pequeños pocillos, cultivamos las células, las hacemos crecer y les aplicamos estímulos o qué sé yo, perturbaciones y vemos qué es lo que pasa. Entonces, el día a día de un laboratorio es tener los reactivos, mantener las células creciendo, que las células no se contaminen, porque esas células no tienen sistema inmune, como sí tienen la mayoría de los seres vivos, ¿cierto? Que tenemos un sistema inmune que nos protege. Eso es como la base. Yeah. Y después de eso empiezan los experimentos. Y los experimentos es muy parecido a una receta de cocina. De hecho, uno toma lo que se llama un protocolo, donde dice tomar el reactivo tanto. Entonces uno va, busca el reactivo tanto, lo trae. Mezclar con el reactivo tanto. Bueno, eso uno tiene antes todo, digamos, preparado, igual que en la cocina, como debería ser. Generalmente uno parte corriendo, se me olvidó el huevo. No, claro, aquí es igual, pero no debería ser así. Entonces, finalmente, en el día a día, esa es la parte en la que uno hace el experimento. A veces los experimentos son cortitos y duran, no sé, un par de horas, y a veces los experimentos son largos y duran días. Y finalmente, después de toda esta receta de cocina que uno sigue, que uno la hace teniendo una pregunta en mente, uno dice, ya, yo creo que si junto azul o amarillo con azul me va a dar verde. Entonces hago todo para que me dé el verde. Después de a veces 3-4 días, veo logro ver el color y resulta que no sale verde, sale rosado.
Claro. Entonces, ahí viene, ok, el registro. Bueno, el resultado salió inesperado, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces uno empieza a mirar, me equivoqué en mezclar esto, me equivoqué en mezclar esto otro, usé otro reactivo. Después de que uno se da cuenta que el experimento está bien hecho, que efectivamente ese es el resultado, viene a interpretar por qué. Bueno, ¿por qué esto no está dando de la manera en la que yo creo que debería dar? Y ahí viene toda la parte del análisis de los resultados. Luego, bueno, estos experimentos hay que hacerlo más de una vez. Uno los repite, a veces 3, 4, 5 veces, porque tiene que haber reproducibilidad. Esto tiene que pasar muchas veces de la misma forma, o más o menos de la misma forma. Y después de eso, uno recién puede empezar a pensar en reportar ese resultado. Entonces, artículo, ahora ya cuando uno mezcla amarillo con azul no da verde, sino queda rosado y se debe a, no sé, las condiciones del agua, por decir. Claro, porque lo repetiste varias veces el ejercicio. Exacto. No fue una casualidad. Exactamente. Sí. Bueno, y eso demora mucho. O sea, imagínate que para tener un resultado, muchas veces uno se demora una semana. Y resulta que en la semana pasó que se acabó el CO2, que las células se murieron, que se cortó la luz, que ocurre aquí muy frecuentemente. Claro. También en Santiago nos pasaba, se cortaba la luz, se cortaba el agua, aún estando ahí en la Comuna Independencia. Todos esos imponderables, que no solo pasan acá, pasan también fuera de Chile, también son parte del día a día de un laboratorio. Y bueno, y ahí se van mezclando también. El laboratorio es un lugar muy rico en términos humanos, porque en general hay mucha gente dando vueltas. Eso te iba a preguntar, sí. si hay más gente, hay estudiantes o hay ayudantes. ¿Quiénes están ahí en el laboratorio? Bueno, acá en la Universidad de Aysén no tenemos estudiantes de posgrado, al menos por el momento, pero en general el clásico de un laboratorio es que tenga estudiantes de pregrado, que en este caso sí los tenemos. También siempre están los ayudantes, que son los estudiantes que van por pura curiosidad, porque les interesa. Luego están generalmente los estudiantes de magíster y doctorado. También están los technicians, que se llaman, que son profesionales que su misión es como que todo en el laboratorio esté andando, que no falten los reactivos, que las células estén bien, qué sé yo, que el agua destilada esté en el nivel que tiene que estar. Y después están los que se llaman PI o investigadores principales, que son como los jefes. Y todo eso es una cantidad de gente que circula desde el lunes a veces 6 de la mañana, porque, por ejemplo, yo cuando hice el doctorado, mi estímulo demoraba 12 horas. Entonces yo tenía que llegar a las 7 de la mañana, ya tenía que estar el estímulo puesto para recién terminar a las 7 de la tarde. Y cuando el experimento termina, no es que uno se vaya. De ahí hay que, qué sé yo, fijar la célula, bla, bla, bla. Entonces uno termina a las 9. Entonces, el movimiento muchas veces empieza a las 7 y termina a las 9, a veces a las 10. Entonces hay mucha vida, muchos encuentros y bueno, y a veces el ambiente es bueno, depende del laboratorio, y a veces el ambiente no es tan bueno. Claro, y en ese momento te decías, ¿por qué no se me ocurrió un experimento más corto? Exacto. De unas 3 horas. Así es. Oye, Carla, ¿sabes qué? Me dicen que queda súper poco tiempo y nos quedaron un montón de temas pendientes, pero no puedo dejar pasar el proyecto Interstellar Interstellar Beyond. Interstellar Beyond. Cuéntanos, por favor, así, pero resumidamente, en qué consiste, cuál es su participación dentro de este proyecto, que es un proyecto internacional, ¿no? Sí, este es un proyecto que en realidad es la continuación de otro proyecto, el Interstellar, que es auspiciado o organizado por la Agencia de Nueva York, la Agencia de Ciencia de Nueva York, la New York Academy of Sciences, y financiado por la Agencia Japonesa de Investigación Biomédica. Y lo que hace es principalmente juntar investigadores de distintas partes del mundo, ponerlos a pensar en una pregunta en común y, bueno, las mejores preguntas se financian. Eso fue lo que nosotros tuvimos en el primer Interstellar. Y luego nosotros ya como estamos cohesionados como equipo con el doctor Gregory Wei y el doctor Masafumi Tsuboi de la Universidad de Colorado y la Universidad de Tokio, postulamos a un segundo proyecto, que es este Interstellar, en realidad significa más allá de lo interestelar, que son nombres como gringos, ya es como el nombre que vende, digamos. ¿Y en qué consiste este proyecto? Este proyecto son proyectos que duran un año, no son muy largos, tampoco es un gran financiamiento, pero la idea que tienen estos proyectos es dar un financiamiento para que en conjunto se puedan tomar resultados preliminares, es decir, como resultados no tan concluyentes, pero que sirvan para postular a grandes fondos de investigación. Entonces actualmente estamos trabajando en un tipo de tumor, que es uno de los tumores del sistema nervioso central, más agresivo del adulto mayor, que se llama el glioblastoma. Estamos trabajando con esas células y viendo un poco las células. Se sabe que se mueren de distintas maneras, ¿no? Las células se mueren no solo... Así como uno se puede morir de distintas formas, claro, las células también.
Entonces lo que nosotros estamos viendo es cómo se altera en este tipo de cáncer, cómo se altera un tipo especial de muerte celular, y si entendiendo ese tipo de muerte celular, después se pueden identificar algunos lugares donde uno puede ir y, por ejemplo, aplicar un fármaco que ya exista, o diseñar un nuevo fármaco, o probar nuevas moléculas con algún potencial terapéutico. Interesante. ¿Y por qué se postula en este caso, con un profesor de Estados Unidos, el otro de Japón? ¿Eso tiene algún punto adicional o fue una casualidad? O sea, cuando nos encontramos la primera vez, básicamente uno se conoce como en distintas mesas. Uno dice, yo trabajo en esto. De hecho, no tiene nada, porque mi tema es músculo. O sea, no tiene nada. Pero yo en músculo trabajo atrofia, y la atrofia está muy relacionada con procesos de muerte celular, de pérdida de proteína. Entonces, por ahí como que encajamos. Y ellos, por ejemplo, el doctor Gregory Way, especialista en bioinformática, y Masafumi Tsuboi es principalmente, él trabaja mucho en sistema nervioso central y como trabaja técnicas de microscopía que son muy avanzadas. Entonces ahí, entre los tres llegamos a un punto de encuentro y postulamos un proyecto en el que los tres tuviéramos algo que aportar. Qué maravilloso. Carla, nos quedaron temas pendientes. Seguramente para una nueva temporada de este espacio Conversaciones Australes podremos volver a estar con usted. Palabras para decir adiós. Gracias por tu compañía, Carla. Muchas gracias, y bueno, ojalá que la gente que nos vea pueda como entender un poquito más. Yo sé que no es fácil imaginar el trabajo que hacemos en el laboratorio, pero es un trabajo muy demandante, pero que se hace con harto cariño y con harta pasión. Yo creo que por eso finalmente sale bien. Sí, de todas maneras. Al igual que nosotros hacemos este espacio con harto cariño, con harta pasión, Conversaciones Australes, un espacio que se transmite por toda la región de Aysén, desde Villa O'Higgins hasta Guaitecas, o desde Guaitecas a Villa O'Higgins, como usted quiera, y por las redes sociales de la Universidad de Aysén, por el canal YouTube, por el Spotify, así que vaya a echarle un vistazo. Mi nombre es Mario Saldivia y nos volvemos a encontrar muy pronto. Que estén bien. Gracias.